A continuación, vamos a seguir con el tema número 2 sobre el microbioma a cargo de la bióloga Ana Romaní. Ana, por favor, si puedes presentar tu pantalla y empezar Sí. con la exposición. Ajá. Un momento. Ahorita empiezo a compartir. Ya. Pueden ver la pantalla, ¿no? Por favor. Sí, sí se puede ver. Ok. Gracias. A ver. Estamos aquí. A ver, está activado. Ok. Entonces, bueno, a mí me toca lo que es el tema 2, que sería el microbioma, ¿no? En este caso, vamos a ver lo que es la tabla de contenidos. Los temas principales serían primero la introducción, luego la diversidad de microbiomas, el impacto en la salud y por qué vendría a ser tan importante el estudio del microbioma, ¿ya? Y unos ejemplos en este caso, ¿no? Bueno, entonces, empezando en el concepto, ¿no? ¿Qué es el microbioma? Entonces, básicamente el microbioma es un conjunto, pero ¿un conjunto de qué? De microorganismos. Y estos van a vivir agrupados y van a interactuar en sí en un entorno contiguo. Este sería, digamos, el concepto más general que se tiene. Sin embargo, hay que ver de manera mucho más específica, ¿no? Ya que estamos en el área de la ciencia y los conceptos tienen que ser definidos de una manera un poco más rigurosa, ¿no? Entonces, viendo lo que es ya en el área de investigación, hay diferencias en lo que sería el concepto de microbiota y microbioma, que son muchas veces relacionados como de la misma manera, pero no vendrían a ser lo mismo, ¿ya? La microbiota en sí vendría a ser esta comunidad de microorganismos. Es en sí los microorganismos, estas pequeñas células, estos pequeños organismos, en este caso, ¿no? Valga la redundancia, que van a vivir en un entorno específico, ¿no? Por eso nos referimos a esta microbiota del intestino grueso, por ejemplo. Pero entonces, ¿qué vendría a ser el... Un momento. Ya. Ahora sí. Vendría a ser el microbioma. El microbioma en sí son los genomas de estos microorganismos, hablando de manera mucho más específica, que van a estar, claro, interactuando entre ellos, ¿no? Los microorganismos van a estar interactuando entre ellos. Sin embargo, lo que más se refiere al microbioma es con respecto a los genomas de estos, ¿ya? Entonces es un punto bastante en tener en cuenta cuando se ven los conceptos, ¿ya? Otra cosa que también hay que tener en cuenta. A ver, primero que van a existir microbiomas, como hemos visto, mi compañero Víctor les ha explicado bastante bien de que es bastante amplio en donde pueden estar viviendo los microorganismos, ¿no? Entonces van a existir una gran cantidad de microbiomas, ya que los microbiomas son en sí el material genético de estos microorganismos, ¿no? Entonces, van a estar en mares, volcanes, en el suelo, en diferentes tipos de suelos. Entonces, van a ser también distintos por este caso, ¿no? Y entonces, también vamos a tener lo que sería esta interacción entre un huésped y otro organismo, ¿no? Entonces, eh, estos microorganismos también viven dentro de organismos vivos y esto hace bastante complejo la interacción porque no solamente tenemos la interacción entre estos pequeños organismos, sino también tenemos la interacción que estos van a tener con un huésped. Entonces, luego vamos a ver más adelante cómo podría darse un efecto en ello, más que todo en el ser humano ahorita, en esta parte de la práctica. Luego vamos a ver con respecto a otros temas también. Otra cuestión también para aclarar sería de que cuando nos vamos a referir a lo que es microbioma, como se ha mencionado anteriormente, microorganismos no solamente viene a ser la palabra bacterias, simplemente que en la práctica
se relaciona más cuando decimos microbioma a bacterias. Normalmente cuando nos referimos a microbioma va a ser a bacterias. Y cuando se quiere estudiar específicamente, por ejemplo, virus, se le va a decir viroma. Entonces, cuando se dice de una manera general, en los estudios, sobre todo cuando se lee uno de estos artículos metagenómicos, microbioma, si no te especifican exactamente si estás viendo hongos o virus, se va a referir a bacterias. Entonces, para tenerlo también en cuenta de que cuando vayamos microbioma, no nos referimos exactamente a todo el conjunto de microorganismos en general que se ha visto, sino a bacterias. Bueno, entonces son puntos para aclarar importantes. A ver, entonces tenemos la diversidad del microbioma. Eh, ya se ha indicado que sí se van a presentar en un gran espectro de nichos, ¿no? Como los océanos, el Ártico, volcanes, en sí van a ser zonas hasta con unas temperaturas muy extremas, ¿no? Entonces van a tener sistemas acoplados a este tipo de ambientes. También a los organismos vivos, como se ha mencionado, y en estos ambientes, por ejemplo, que serían los ambientes con altas temperaturas y pHs extremos, en donde aquí sería más que todo, bueno, pHs bajos en este lugar exactamente, y estas serían bacterias termoacidófilas, por ejemplo. Entonces, eh, hay un gran estudio de estas y cómo sería su comunidad, ¿no? En este caso, entonces también se estaría estudiando el microbioma de estas, que va a ser claro que mucho más específico por estas, digamos, condiciones tan especiales en sí. Y también cómo son estos sistemas en los microorganismos, que tienen que ser tan especiales para poder vivir en un lugar tan poco apto para la vida. Y bueno, entonces aquí ya se está mostrando de que pueden estar en muchas partes de la Tierra en sí, en todas partes, mejor dicho. Luego tenemos lo que sería la taxonomía, ¿no? Se había indicado que es bastante importante en los estudios metagenómicos y eso es verdad porque lo que vamos a ver en lo que son los estudios van a ser rangos taxonómicos. Entonces, en estos rangos taxonómicos vamos a tener lo que son dominios, phylums, clases, órdenes, familias, géneros y especies. Entonces, saber diferenciar cuando se habla del reino, cuando se habla de los phylums o clases, es muy importante para entender este tipo de estudios, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos viendo E. coli, vamos a ver que está en el phylum Proteobacteria, en la clase Gamma Proteobacteria, su orden va a ser de enterobacterales, porque es una enterobacteria. Entonces, luego también vamos a tener que su familia va a ser la Enterobacteriaceae y su género va a ser Escherichia, ¿no? Entonces, identificar más que todo lo que serían los prefijos también es bastante importante porque no te van a decir exactamente los artículos en sí cuando se refieren a estos, ¿no? Entonces, saber cómo es la nomenclatura está bastante bien para poder entender estos artículos, ¿no? Y bueno, esto sería la base, ¿no? Saber más que todo los prefijos que van a tener con respecto a cada categoría o rango taxonómico. ¿Ya? Entonces es importante tenerla en cuenta. También otra cosa a tener en cuenta sería la clasificación de las bacterias, ¿no? Se ha dicho que hay mucha importancia en las bacterias a nivel industria, a nivel de medicina. Entonces, hay un gran número de clasificación de bacterias. Ujú, un momento. Entonces, vamos a ver lo que sería, que van a haber clasificaciones que van a ser importantes, mucho más importantes en unas ciertas áreas que en otras, en este caso, ¿ya? Por ejemplo, en industria, muchas veces se quiere generar digamos, estos bioreactores, ¿no? Entonces, en los bioreactores se quiere generar un gran número de bacterias. Eh, las personas que trabajan en industria deben saberlo aún más. Se tiene que tener ciertas condiciones dependiendo de las características de tu bacteria, ¿no? Y en estos casos es muy importante con qué estás alimentando a tu bacteria y su tipo de respiración también, por ejemplo.
para poder construir este bioreactor que va a generar más número de bacterias y generar una cierta molécula que se quiera, ¿no? Para producción. Entonces, por ejemplo, se tiene según la obtención de energía las autótrofas y las heterótrofas. Las quimiótrofas serían dentro de las autótrofas. Anteriormente se había mencionado a las bacterias fijadoras de nitrógeno, ¿no? Estas estarían en el grupo de las quimiótrofas porque utilizan este nitrógeno inorgánico, que está nitrógeno gaseoso en sí, y lo fijan. Entonces, están utilizando una fuente que no exactamente pertenece a un organismo. Entonces, en este caso, a esto se refieren, ¿no? Con autótrofas, al fabricar su propio alimento y no conseguirlo de moléculas de otros organismos, ¿ya? Entonces, en autótrofas están las fotótrofas, que vemos que va a ser muy similar a las plantas en este aspecto de qué consumo de recursos, ¿no? Por ejemplo, usan dióxido de carbono y la luz solar, ¿no? Entonces, por eso son fotótrofas, ¿no? Y realizarían este ciclo de fotosíntesis. Luego tenemos a las quimiótrofas, como he mencionado, entonces estas van a aprovechar, por ejemplo, lo que sería el azufre y el nitrógeno, ¿no? Y se han visto bacterias anteriormente que generan esto, ¿no? Entonces son bastante importantes para que continúe el ciclo de vida, ya que, por ejemplo, las quimiótrofas, que serían ahí las que están las fijadoras de nitrógeno, pueden generar una relación simbiótica con las plantas, ¿no? Estas plantas que fijan nitrógeno entre comillas, porque serían estas bacterias con las que han hecho simbiosis las que generan esto, pero esta simbiosis es, claro, beneficiosa para ambos, ¿no? Entonces sería una especie de mutualismo, ¿no? En este caso se puede ver ya esa importancia. Bueno, luego tenemos las heterótrofas, que vendrían a ser lo que es el consumo de otro organismo, ¿no? El consumo de moléculas de otro organismo para poder obtener su energía, ¿no? Como serían las bacterias descomponedoras en sí, cuando hay un cadáver y se empieza las bacterias lo empiezan a descomponer, ¿no? Empiezan a liberar en sí enzimas que ayudan a la descomposición y luego engullen ciertas moléculas que van a permitir su obtención de energía. Entonces, luego tenemos lo que sería según su respiración. Eso también es bastante importante para industria porque si tú no sabes si tú eres bacteria es aeróbica o anaeróbica, no vas a saber si tienes que colocar medios de aireamiento o no, en este caso, ¿no? Entonces, para ello se necesita un buen sistema de circulación. Las aeróbicas en sí necesitan oxígeno, las anaeróbicas el oxígeno es tóxico y las facultativas, dependiendo de las condiciones, pueden trabajar como aeróbicas o anaeróbicas, ¿no? Entonces el oxígeno para ellos no sería dañino, simplemente se van a acoplar, su sistema se puede acoplar a ambas condiciones, tanto con oxígeno o sin oxígeno. Luego tenemos lo que es según su forma y según su pared celular. Este tipo de clasificación es muy importante en lo que sería la medicina, mejor dicho, más que todo a nivel clínico. En los análisis clínicos es fundamental saber bien la caracterización de estos, en este caso. Entonces, en cocos vendría a ser los que son en sí como, serían circulares en sí, los cocos, es cuando se refiere a esta forma circular en sí como, y que puede formar en sí bastantes, digamos, estructuras como estos streptococos, ¿no? Que sería como un racimo de uvas. Entonces, serían principalmente ese tipo de bacterias, ¿no? Las que tienen esta forma circular. Los bacilos serían las formas de bastones, como se pueden ver aquí, en este caso. Y luego serían los vibrios, espirilos y espiroquetas, que tendrían formas helicoidales. El vibrio es la forma menos helicoidal, que sería como una coma. El espirilo ya viene siendo, se ve más esta forma. Y la espiroqueta sí parece ya un tirabuzón, ¿no? Entonces, estos principalmente son helicoidales, ¿ya? Entonces, vamos a ver que van a formar conjuntos, como había mencionado, ¿no? En este caso, racimos o, por ejemplo, los bacilos pueden formar unas estructuras largas, en este caso, si se unen de uno a uno.
Entonces, y estas estructuras también tienen sus nombres, ¿no? Esto es mucho más conocido en la parte de análisis patológico con respecto a las bacterias. También lo que es con respecto a la pared celular y su clasificación, ¿no? Gram positivas y gram negativas. Es algo bastante básico que hemos visto, pero aún se sigue usando. Aún este tipo de clasificación no sea en sí tan específica como para poder diferenciar bacterias o cepas en sí. Es bastante importante porque aún se sigue utilizando y es bastante práctico para lo que sería detección de ciertas patologías. Entonces, eh, aunque se vea muy básico en este caso, sigue siendo importante y yo creo que continuará siendo importante por su practicidad, ¿no? No se necesitan hacer, digamos, análisis tan sofisticados como el extraer el ADN y luego estar secuenciando para poder generarlo, sino simplemente para poder generar una clasificación. Sabemos que esa clasificación va a ser mucho más específica, pero esta llega a ser mucho más rápida, ¿no? En este caso, entonces, para los análisis clínicos es fundamental también esto, ¿no? La practicidad y rapidez. Entonces, como sabemos, las gram positivas se van a poder tintar con la tinción de gram debido a esta pared de peptidoglucanos, mientras las gram negativas no, debido a de que esta pared de peptidoglucano es mucho menor y las dos membranas no permiten la retención del tinte que se tiene, ¿no? Que sería el UGOL en este caso. Y bueno, eso sería lo que hay que considerar, ¿no? De que no es como aprenderse todas las clasificaciones, sino qué clasificación te va a ayudar a llegar a un objetivo, ¿no? En este caso. A un objetivo de estudio en sí. Eh, en el análisis metagenómico, por ejemplo, no se ve mucho este tipo, pero sí se puede estar viendo estas, ¿no? Principalmente, yo diría esta, con respecto a la obtención de energía, o a algún tipo de organismos que sean anaeróbicos, que hay un gran número de organismos anaeróbicos que son patógenos, entonces se ve también bastante ellos, ¿no? Pero sí, creo que todas son importantes, dependiendo también de en qué campo se estén, digamos, direccionando, ¿no? Como estudiantes o profesionales. Bueno, entonces, continuando, vamos a lo que serían los niveles de organización ecológica. Esto también ya se ha visto en la anterior presentación. Sin embargo, es importante acotarlo, sobre todo, más que todo, porque algunos pueden pensar de que la ecología es algo como que lo estudian más que todo en especies grandes, ¿no? Como aquí se menciona, aquí hacen ya una diferencia entre, normalmente cuando pensamos en ecología es en organismos así, grandes, que y no se piensa mucho en qué pasa con los organismos pequeños. Entonces, por eso es de que este cuadro me gustó bastante porque menciona como que la ecología que nosotros conocemos en sí es como la macroecología, ¿no? Y luego hace como una analogía de lo que sería a la microecología en este caso. Y puede hacer unas ciertas extrapolaciones de los conceptos de macroecología, que es lo que claramente este estudio se ha visto mayormente porque es mucho más antiguo, ya que, como se menciona, los microorganismos recién se han podido estabilizar mucho después que poder hacer este estudio, ¿no? Que se podían simplemente estar realizando en campo y poder visualizar a los diferentes organismos que son macroscópicos, que se pueden visualizar a simple vista, ¿no? Entonces, la ecología en sí, como ciencia, empezó con los organismos macroscópicos y es lo que se ha visto. Con muchos más años de experiencia, ¿no? Pero también estos conceptos se pueden guiar con respecto a la microecología. Entonces, en sí esta rama de la ecología va a presentarnos de manera análoga, por ejemplo, lo que serían los organismos, ¿no? Una célula procariótica, como les había mencionado, normalmente lo que vamos a estar hablando a continuación va a ser de bacterias, en este caso, cuando nos referimos a los microorganismos, ¿ya? Entonces, tenemos a las células procarióticas o las bacterias, y luego vamos a ver de que en esta parte se puede hacer lo que sería una analogía un poco más grande, ¿no? Porque un organismo, órgano y tejido
ocupan en sí colonias, en este caso, ¿ya? Y que serían en sí lo equivalente a un solo macroorganismo, ¿no? En sí, estas microcolonias, más que todo, serían cepas del mismo tipo, ¿ya? En este caso, para hacerlo un poco más simple de entender, serían como cepas del mismo tipo. Entonces, en sí corresponde a bacterias de la misma especie. Luego vendrían las poblaciones. Las poblaciones ya vienen a ser la especie, pero puede ser que no sean del mismo tipo de cepas. Entonces, van a tener distintas características. Esto lo vamos a ver un poco más adelante. Creo que una diapositiva más. Y luego tenemos la comunidad. Aquí ya es como que el nivel máximo de estudio que podemos encontrar con respecto a las bacterias, ya que están en todas partes, pero para estudiarlas en sí, hasta qué nivel podemos llegar es lo importante, ¿no? Si se llega a un grado de saturación, digamos, de que vamos a estar viendo lo mismo, aún ampliemos más el campo de, digamos, de estudio, es decir, como que el espacio de estudio. Entonces, no es necesario, ¿no? Entonces, se llega a este nivel de comunidad que es como que el máximo para estudiar las interacciones que van a tener, porque como sabemos, la ecología es una ciencia que estudia interacciones y funciones de los organismos, ¿ya? Tanto entre ellos como con su medio. ¿Ya? Van a haber distintos Bacillus fragilis, también van a tener distintas cepas y estas van a estar, estas especies de Escherichia coli y Bacillus, por ejemplo, van a estar interaccionando entre ellas, no van a estar aisladas, entonces a eso principalmente se refiere, ¿no? A lo que es la interacción entre ya distintas especies en ese aspecto. Y a ese punto vamos. Entonces, vamos a tener que va a haber relaciones entre las cepas en sí de una misma especie. Entonces, esto vendría a ser una relación intraespecífica. Es así como se categoriza ya. Entonces, tenemos relaciones intraespecíficas. A ver. Este es un esquema general de lo que serían estas relaciones intraespecíficas, ¿ya? Lo que vamos a ver aquí es de que va a haber una baja densidad de estas células en sí, que sería pues unas células bacterianas. Es como un esquema general, no vamos a poner ahorita aquí nombres, luego vamos a ver nombres de manera más específica porque ya son casos que se han visto, ¿no? O mejor dicho, como que se ha hecho un resumen de estudios que han visto este tipo de sucesos. Pero aquí es más que todo un esquema general. A ver, no sé si se puede aumentar aquí. Creo que no. Ya van. Sí pueden ver, ¿no? Lo tomaré como un sí. A ver, entonces tenemos la densidad baja de las células. Entonces, y también tenemos una densidad baja de autoinductores en sí, ¿no? Entonces, hay un bajo nivel de, digamos, de un punto de corte para que la bacteria pueda actuar, en este caso. Pero si tenemos una alta densidad de estas bacterias, va a haber una mayor cantidad de estos autoinductores. Entonces, al producirse más estos autoinductores, las bacterias van a recepcionar estos autoinductores y lo que va a generar es una expresión génica. ¿Y qué hace la expresión génica al recepcionar este autoinductor? Aquí lo podemos ver. Entonces, a definir lo que es el quorum sensing, ¿ya? Entonces, lo que va a pasar con esta bacteria, primero, es el mismo tipo de bacteria, es la misma especie. Entonces, lo que vamos a ver aquí es de que se va a autoinducir, ¿no? Una cierta expresión en este caso. Entonces, estos autoinductores pueden ir a las bacterias, a diferentes bacterias, porque son de la misma especie. En este aspecto es mucho más simple entenderlo de esta manera. Entonces, estos autoinductores se recepcionan en sí y lo que van a generar es una expresión génica, ¿no? A mayor cantidad de estos autoinductores, mayor expresión génica de estos, de esta
estos genes que van a producir cierta acción. Entonces, estos productos de comunicación, porque estos autoinductores vienen a ser como productos para que se puedan comunicar entre bacterias, debido a de que todas las pueden recepcionar, es decir, inductor de bacteria A puede ir a bacteria B. Entonces es como que se estuvieran comunicando. Eso es el quorum sensing, es como un sistema de comunicación de las bacterias, ¿ya? Entonces, ya aclarado eso, tenemos de que van a haber estas moléculas, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, aquí la que serían moléculas que lisan macrófagos. Como pueden ver aquí, esto es un macrófago lisado. Si es que no lo entienden, aquí está la leyenda. Entonces, esto detiene en sí lo que sería la acción del huésped contra estas bacterias. En este caso, ¿no? Si llegan a ser patógenos, por ejemplo, esto es poco beneficioso. Luego también tenemos la generación del biofilm, ¿no? Que es como una matriz en sí de polisacáridos, principalmente de estos de polisacáridos, que va a permitir en sí de que las bacterias estén agrupadas y se puedan proteger, ¿no? De, por ejemplo, lo que serían antibióticos o péptidos antimicrobianos, o también macrófagos, como se puede ver acá. Entonces, de estas tres cosas se pueden proteger las bacterias al generar un biofilm, ¿no? Y esto también se produce por la expresión que ha sido inducida por un autoinductor. Entonces, aquí vemos la importancia, ¿no?, que puede tener esta comunicación de quorum sensing en estas bacterias. También tenemos lo que sería la protección contra neutrófilos, ¿no? También este es un neutrófilo lisado, por ejemplo. Entonces, sí, vendría a ser bastante importante lo que son estas relaciones intraespecíficas de manera general, pero vamos viendo ejemplos en este caso, ¿no? En este caso vamos a ver lo que sería en el intestino en sí, lo que se va a ver de estas bacterias patogénicas, bueno, estas E. coli, en sí, todas estas son E. coli, son especies de E. coli. Sin embargo, van a haber diferentes cepas, ¿no? Por ejemplo, E. coli Niesel de 1917, en estudios han visto de que se puede proteger eh, mediante su biofilm y puede evitar el crecimiento de estas bacterias patogénicas, ¿no? En este caso. Entonces, ya son estudios anteriores que se han visto y bueno, permiten ver de cómo interaccionan, ¿no? Son de la misma especie, serían la misma población, serían una población de E. coli, sin embargo, la interacción entre estas se puede ver que hay una mayor cantidad de E. coli Niesel en este caso, ¿no? Porque son las que mayormente llegan a colorizar y evitan el crecimiento de estas bacterias patogénicas, ¿no? Las enteropatogénicas o las enterohemorrágicas, ¿no? Entonces, producen un efecto beneficioso. También tenemos estas otras que vendrían a ser Bacillus fragilis, y que podemos ver que las no toxigénicas van a alisar a lo que serían las bacterias enterotoxigénicas de Bacillus fragilis. ¿Y cómo lo hacen? Mediante este sistema de secreción tipo 4, ¿no? Podemos ver de que aquí está funcionando el sistema de secreción tipo 4 y cuando funciona, esta se alisa, ¿no? Porque aquí podemos ver de que al no haber esta comunicación, estas bacterias siguen vivas. Sin embargo, al haber este tipo de secreción, bueno, sistema de secreción en sí, un sistema de secreción ayuda a las bacterias a infiltrarse en el interior de otra célula y a liberar ciertas moléculas o sustancias. Hay diferentes tipos de sistemas de tipos de secreción, ¿ya? En este caso estamos viendo el tipo 4. Ya. Entonces, eso sería algo importante. Además, en este estudio, es un estudio bastante interesante. O sea, no es un estudio en sí, es un resumen que resume el impacto de lo que serían las de interespecies o interespecies, ¿no? O sea, las interacciones tanto entre las especies como dentro de las especies, ¿ya? Entonces, a eso se refiere en este caso. Y entonces resume
tiene, digamos, resume bien algunos estudios, ¿no? Que se han visto de este tipo y llegan a ser bastante interesantes. Por ejemplo, en el estudio en sí completo también se vio de que, por ejemplo, que se quería descartar, ¿no? Si era en sí el sistema de tipo 4 y estas bacterias no toxigénicas de Bacillus frágiles las que causaban en sí el izamiento de estas otras bacterias, ¿no? Y entonces se hizo lo que sería una mutación en estas bacterias no toxigénicas y se generó lo que sería la eliminación de la expresión del sistema de secreción tipo 4. ¿Y qué pasó? Pues hubo una mayor predominancia de lo que serían las bacterias enterotoxigénicas de bacilos frágiles, ¿no? Es decir, una colonización de estas. Entonces, no es algo tan... eso sería en sí, afectaría negativamente, ¿no? Pero lo importante en este estudio era demostrar que las bacterias no toxigénicas de bacilos frágiles eran las que estaban generando esto, ¿no? Este lisamiento. Lo mismo tenemos con lo que serían las bacterias de Pseudomonas aeruginosa, ¿no? O sea, esta especie de Pseudomonas aeruginosa, en donde van a haber en sí distintas cepas y van a tener diferentes características, ¿no? Por ejemplo, la que produce R-piosine en este caso, que es en sí tiene propiedades antimicrobianas, que son capaces de matar otras cepas de Pseudomonas aeruginosa, ¿no? Entonces, la que principalmente mata a otras, es decir, la que es dominante en sí, en el grupo, este concepto de dominancia también es importante, se va a ver un poco más en lo que sería en las siguientes partes. Va a poder eliminar en sí a la otra, al otro tipo de cepa, ¿no? De Pseudomonas que genera en sí biomedicina S. Un momento. Ok, entonces, sí, principalmente esto sería con respecto a las relaciones intraespecíficas. Ahora vamos a ver un ejemplo con interespecíficas. Esto es un poco más complejo, ya que no vamos a ver exactamente quorum sensing aquí. Sí hay quorum sensing, solamente de que es menos estudiado en lo que serían entre especies, si no hay más con respecto a dentro de las especies. Pero sí he visto estudios de que hay entre especies. Es un poco más extraño y no está tan bien estudiado, así que no puedo hacer muchas afirmaciones con respecto a este caso. Pero sí vamos a tener de que ciertas acciones de un grupo de bacterias va a afectar a otro grupo de bacterias, tanto de manera positiva o de manera negativa. Y van a ser, o sea, no exactamente de la misma especie. Entonces, por eso es que se llaman interespecíficas, ¿no? Van a ser, bueno, o interespecies interactions. En este caso también se puede decir de esa manera. Solamente que lo quise plantear de esta manera como relaciones interespecíficas. Ya, entonces, por ejemplo, lo que vamos a tener aquí es estos dos tipos de bacterias. Vamos a tener a lo que sería, hay, en este caso están mostrándonos el oído interno y es debido a de que van a haber infecciones del oído interno, como la otitis en este caso, y estas van a ser causadas por un patógeno causal, es decir, este es el patógeno que causa esta otitis, que sería el catarrhalis, M. catarrhalis, en este caso, no se puede observar aquí. Y va a producir beta-lactamasa, en este caso. Esa beta-lactamasa protege a Pseudomonas protege a esta bacteria denominada Pneumoniae. Y lo que va a hacer es de que lo va a proteger en sí de moléculas antibacteriales. La beta-lactamasa lo va a proteger contra antibióticos en este caso, ¿no? Entonces, esta bacteria en sí lo que va a producir es este compuesto que va a ser un autoinductor, ¿ya? Es un autoinductor que es AI2. Esto va a ser por vía quorum sensing. Entonces, el quorum sensing que va a tener va a ser, digamos, intraespecífico, ¿no? Es una relación que se está dando dentro de estas bacterias. Entonces,
Y lo que va a generar es de que al final incremente la colonización de estas, ¿no? Porque lo que genera es de que al aumentar la densidad por la protección de esta otra bacteria de Pseudomonas, lidera el incremento de este autoinductor, y eso a la vez se ha visto de que ha incrementado lo que sería AM catarrhis. Entonces, ambas bacterias se benefician de esta interacción, que no será un quorum sensing, pero en sí una le ofrece protección y otra le genera un autoinductor que al final, de alguna manera, está asociado también al incremento de la población de estas bacterias, de este otro tipo de bacterias, ¿no? Que sería la que al final genera la otitis. Entonces podemos ver de que ya estas interacciones entre especies bacterianas generan una consecuencia, ¿no? Entonces en ese aspecto es bastante interesante y al final complejo, porque solamente estamos viendo entre dos, pero en sí en lo que es la microbiota de los diferentes órganos, vamos a ver a un mayor número, un gran número en sí de bacterias, ¿no? Y por eso es tan complejo estudiarlo, porque en un estudio de diversidad podemos ver, claro, las cantidades y comparaciones, pero luego también se tiene que ver esto de las funciones. Es también bastante importante para darle ya un nivel más aplicativo en este caso, ¿no? Esto se va a ver un poco también más adelante, pero sí, es importante que entiendan de que hay una complejidad bastante alta en ese aspecto. Y luego tenemos otro ejemplo que sería con la cavidad oral. En este caso vamos a tener más que todo lo que es una bacteria que secreta catalasas en sí. Esta bacteria secretora de catalasas. Y esta bacteria es una bacteria que va a generar este compuesto que en sí es peróxido de oxígeno, no, peróxido de hidrógeno, peróxido de hidrógeno, que al final es tóxico para otras bacterias, ¿no? En este caso. Pueden ser también patogénicas. Normalmente el óxido de hidrógeno es bastante, digamos, tóxico para varios organismos. Sin embargo, con respecto a lo que había leído en este artículo, es de que ya, esta bacteria genera este peróxido y lo que hace esta es catalizarlo, ¿no? Entonces lo convierte en una molécula que no es en sí dañina, como es agua y el oxígeno, ¿no? Y al final, lo que genera es de que otra bacteria, que es la Porifomonas gingivalis, se proteja, porque ya no va a haber este efecto negativo de que sea afectada por esa molécula, ¿no? Entonces va a poder incrementar su densidad poblacional y al final puede producir en sí enfermedades en la cavidad oral, ¿no? Porque sí ya es una especie patogénica, bueno, potencialmente patogénica puede ser, si es que se tiene a niveles reducidos, ¿no? Ya se volvería patogénica si es que incrementa demasiado su cantidad. Y entonces esto tiene que ver mucho con respecto a cómo procesan las otras bacterias ciertas moléculas, ¿no? Y estas que pueden ser dañinas para especies patogénicas. Entonces, en este caso se está viendo ese aspecto. Luego tenemos lo que sería este otro, que esto ya es más que todo en infecciones de los pulmones, ¿no? Entonces, sabemos de que lo que va a generar aquí es de que la reducción en lo que sería la expresión de factores anti-estafilo, estafilococales, aquí está, factores estafilococales en este aspecto, ya, se hace como que se trata de inhibir lo que sería la reducción de esto, eh, por lo que sería la bacteria Pseudomonas aeruginosa y la producción de estas sustancias de alfa-toxinas, al final, que pueden detener lo que serían las defensas de lo que sería el ser humano en sí, del host, del huésped, host, por
Staphylococcus aureus, al final lidera lo que sería, o sea, Staphylococcus aureus va a liberar estas alfa-toxinas, ¿no? Que permiten al final que se genere lo que sería el que las células del huésped no ataquen a esta bacteria, en este caso, ¿no? La Pseudomonas aeruginosa. Entonces, luego, esto al final lidera a de que ambas incrementen en sí sus chances de supervivencia y también al final incrementen su densidad poblacional. Y como ambas son patogénicas, esto daría un efecto negativo. Entonces, aquí ya también se puede ver otra interacción, ¿no? En este caso, en el ser humano. Y solamente esto viéndolo a nivel del ser humano, ¿no? En este aspecto. Con respecto a ciertos a otros sistemas, pues también se puede ver bastantes diferencias, ¿no? En ese aspecto, o interacciones, mejor dicho. Ya. Entonces también tenemos a este otro ejemplo, que sería ya en el sistema de intestinos, y lo que tenemos es de que esta bacteria, que también es una bacteria en sí simbiótica con otras especies, debido a de que digamos, su supervivencia depende de otras especies en sí. Produce ácidos ciálicos. Entonces, esto ayuda a esta especie, que es una especie patógena, al final a colonizar y crece en sí, en lo que sería en todo el intestino, ¿no? Y utilizando este ácido como medio de nutriente en ese aspecto, ¿no? Entonces, al final, hay bacterias que tal vez no sean patogénicas, como en este caso o en este caso, pero al final van a ayudar a las bacterias patogénicas a crecer, ¿no? Entonces, por eso no solamente es importante encontrar el agente causal, sino encontrar dónde se ubica el agente causal, porque a veces puede llegar a ser solamente potencialmente patogénico. Nosotros podemos encontrar, por ejemplo, ahí en los casos, eh, Gardnerella vaginalis, que es una bacteria que se le ha relacionado con causas de vaginitis en sí. Entonces, esta bacteria en sí, algunos, o sea, es como que está bastante dividido, ¿no? En este caso, porque algunos dicen que es el principal agente causal y otros dicen de que no, es una enfermedad multifactorial y no solamente se debe a esta bacteria. Y otros afirman de que sí, es causal, sin embargo, se ha encontrado en muestras de pacientes sanos este tipo de bacterias, simplemente que no tan incrementadas, ¿no? En este aspecto. ¿Y por qué se daría ese incremento de esta bacteria? También se tiene que ver eso. Tal vez haya bacterias que no son patogénicas, pero permiten su crecimiento, ¿no? Entonces, es todo un estudio que se tiene que hacer porque puede haber varias hipótesis, pero se tienen que plantear estudios que permitan saber esto con claridad. Bueno, eso sería lo que tengo que exponer con respecto a estas relaciones y la importancia, ¿no? Además de entender por qué llega a ser complejo en ese aspecto. Entonces, ahora sí vamos a lo que sería el impacto del microbioma en la salud. Ya se ha visto un poco, yo diría bastantes partes de lo que es cómo se relacionan las bacterias patogénicas con no patogénicas y cómo pueden afectar en distintas partes del organismo humano, ¿no? Entonces, eso llega a ser como ver efectos negativos, pero también hay una gran importancia del microbioma humano dentro del organismo. Y primero sería la degradación de moléculas. En los intestinos muchas veces vamos a tener estas bacterias de que se alimentan de fibra en sí y al final ayudan a la descomposición de otras moléculas, ¿no? Entonces, y ya se ha visto gran cantidad de estudios con respecto a esto y más que todo, y se ha hecho comparaciones con respecto a personas que han presentado un microbioma, digamos, sano, entre comillas, porque, como sabemos, no se puede exactamente decir de que si tienes este tipo de bacterias, ya es sano. En sí, es más complejo que ello, ¿no? Entonces, se tiene que ver también cantidades de estas bacterias en ese aspecto.
Luego también tenemos que pueden modular la abundancia y la actividad de las células inmunes. Como se ha visto anteriormente, los macrófagos pueden ser activados por, o bueno, el sistema inmune en sí puede ser activado por estas bacterias. Entonces, en sí hay una relación en estos casos, ¿no? Puede ser que las bacterias generen moléculas que permitan la activación de este sistema inmune, o puede ser que haya bacterias que generen moléculas que inhiban, digamos, la activación del sistema inmune. Por eso es de que también es bastante importante, ¿no? Y bueno, no hay que ver a las bacterias como enemigos porque aproximadamente hay como 10.000 especies y menos del 1% de estas bacterias van a ser patogénicas. Entonces, las bacterias en sí vienen a ser como organismos que pueden llegar a ser bastante beneficiosos y simplemente hay que saber cómo controlarlos, pero ese simplemente también viene entre comillas porque hay que entender bastante cómo funcionan y eso también es bastante complejo. ¿Ya? Entonces, vamos a ver que nuestro microbioma va a ser afectado por el uso de medicamentos, el nacimiento, si naces por parto o cesárea, también afecta. Y ha habido un estudio principalmente que he visto con respecto a parto y cesárea. A ver. Luego también tenemos a lo que es la dieta y lo que también es la edad en ese aspecto. Entonces, voy a ver un poco la hora. Sí, estamos bien con el tiempo. Ok, les voy a mostrar un video de cómo sería. No sé si se llega a escuchar. Ya. ¿Escuchan? Está en inglés, así que o sea, voy a explicar un poco y solamente es como para que sea un poco más didáctico. Y poner algunos puntos y acotaciones. Me dicen que sí, se escucha, por favor. No, doctora, el audio del video no se escucha. Ok. Bueno, igual les voy a explicar porque es más que todo para que vean las imágenes, hacer acotaciones y si Anita, quieren. puedes compartirlo como pestaña y se va a escuchar el audio. Sí, a ver. Entonces, conectar. A ver, un momento. Ahí. Ok. Aquí está. Ahora sí. Trillions of bacteria, Ahora viruses, sí. and fungi live Ok, genial. on or inside of us. And maintaining a good, balanced relationship with them is to our advantage. Together, they form the gut microbiome, Ahí. a rich ecosystem that performs a variety of functions in our bodies. The bacteria in our guts can break down food the body can't digest, produce Okay. En este caso están explicando de lo mismo que se ha mencionado, de que pueden en sí procesar parte de los alimentos que nosotros no podemos digerir, ¿no? Como sería también, por ejemplo, la fibra en este caso. important nutrients, regulate the immune system, and protect against harmful germs. Y también mencionan con respecto a lo que se mencionó de la regulación del sistema inmune, esto lo hacen más que todo con moléculas específicas. Y luego también mencionan que pueden ayudar a la protección de patógenos, ¿no? Anteriormente habíamos visto más que todo lo que era explicación de cómo ayudan a los patógenos, pero también hay bacterias que permiten, digamos, que este nivel de patógenos se mantenga al mínimo para no afectar al huésped, ¿no? En este caso se vio esto en las cepas de Pseudomonas aeruginosa, ¿no? Se vio más que todo en la parte interespecífica de las relaciones dentro de especies. We don't yet have the blueprint for exactly which good bacteria a robust gut needs. Esta parte también es importante porque mencionan lo que anteriormente les había mencionado, porque aún no se sabe exactamente cuál es la bacteria buena o la bacteria mala en sí, porque tú puedes detectar una bacteria patogénica en tu organismo, pero en sí tu fenotipo es estar sano. Más que todo, lo que se ha visto no es exactamente si hay bacteria buena o mala,
se ha visto la cuantificación de estas bacterias. Es decir, si tienes un gran número de bacterias de ciertas características patogénicas y presentas este fenotipo, pues ya llega a ser como que se determina de que esa es la causa, ¿no? Pero aún así, esto se agarra con pinzas porque hay muy pocas bacterias que se han determinado así como patogénicas en sí. Por ejemplo, en el cáncer, ¿no? En el cáncer tenemos a E. coli. Hay cepas de E. coli, no todas las E. coli también. Eso también hay que tomarse en cuenta, ¿no? But we do know that it's important for a healthy microbiome to have a variety of bacterial species. Many factors affect our microbiomes, including our environment, medications like antibiotics, and even whether we were delivered by C-section or not. Diet, too, is emerging as one of the leading influences on the health of our guts. And while we can't control all these factors, we can manipulate the balance of our microbes by paying attention to what we eat. Dietary fiber from foods like fruits, vegetables, nuts, legumes, and whole grains is the best fuel for gut bacteria. When bacteria digest fiber, they produce short-chain fatty acids that nourish the gut barrier, improve immune function, and can help prevent inflammation, which reduces. Bueno, aquí están explicando ya de una manera más específica por qué una dieta alta en fibras es bastante beneficiosa para el organismo humano. Y es principalmente porque las bacterias, bueno, digamos que ciertas bacterias que viven en nuestro organismo pueden procesar esto y al final generar ácidos de cadena corta, que al final ayudan a lo que sería detener la inflamación, a regular el sistema inmune y también protegen la barrera del intestino. Esto es debido a que a veces hay bacterias que pueden llegar a introducirse, es decir, tenemos una barrera intestinal, ¿no? En este caso, y en sí es bastante fuerte y compleja en sí, pero hay veces de que las bacterias pueden llegar a introducirse, ¿no? En este caso. Hasta algunas pueden ser causantes de que empeore este proceso de inserción en nuestra barrera, debido a que pueden liberar moléculas que al final generan inflamación o expansión de las paredes del intestino y al final estas se puedan introducir, ¿no? O sea, se pueden introducir un mayor número de bacterias dentro, ya que las bacterias no están exactamente en la célula, sino en esta capa. Sobre esta capa es donde vamos a encontrar nuestra microbiota, ¿no? No exactamente entre nuestras células intestinales, ¿ya? Y por eso es de que mencionan de que una dieta Reduces the risk of cancer. fibras puede hacer eso, ¿no? And the more fiber you ingest, the more fiber-digesting bacteria colonize your gut. Mencionan aquí de que, por ejemplo, la diversidad es bastante importante, ¿no? En un microbioma, bueno, una microbiota intestinal, ¿no? Tener especies como que muy predominantes podría ser un indicio de que hay una señal de enfermedad en este caso, ¿no? En este aspecto, solamente me estoy indicando en lo que sería en el intestino, ¿no? Porque también se tendría que ver en otros lugares, digamos, en otros ambientes o nichos, si el tener una gran diversidad o una menor diversidad es beneficioso, ¿no? Pero en el intestino en sí es más beneficioso tener esta diversidad, ¿no? In a recent study, scientists exchanged the regular high-fiber diets of a group of rural South Africans with the high-fat, meat-heavy diets of a group of African Americans. After just 2 weeks on the high-fat, low-fiber, Western-style diet, the rural African group showed increased inflammation of the colon as well as a decrease of butyrate. That's a short-chain fatty acid thought to lower risk of colon cancer. Bueno, y aquí más que todo mencionan un estudio comparativo de personas de ascendencia africana que los dividieron en dos grupos, en un grupo que consumiera fibra y otro que consumiera alimentos más procesados. Y entonces se estuvo viendo de que lo que producían al final era mayor inflamación y de que las bacterias que se alimentaban de fibra en sí, al final fueran decayendo, ¿no? Es decir, su número fuera mejor, bueno, aquí se muestra más trágicamente como que estuviera muriendo, entonces va disminuyendo este número, ¿no? de bacterias, ya que no pueden llegar
digamos, a producirse más debido a que no están en un ambiente apto para ellas, ¿no? Y luego al final habría más riesgo de colon porque estas bacterias que protegen en sí puede generar al final de que se desarrolle un cáncer. No es la principal causa, por si acaso, en ese aspecto. Cancer. Meanwhile, the group that switched to a high-fiber, low-fat diet had the opposite result. So what goes wrong with our gut bacteria when we eat low-fiber processed foods? Lower fiber means less fuel for the gut bacteria, essentially starving them until they die off. This results in less diversity and hungry bacteria. In fact, some Ahí mencionaban lo de la baja diversidad, ¿no? Solamente para acotar de que en el sistema, bueno, en el intestino no es algo beneficioso. can even start to feed on the mucus lining. Y bueno, hay bacterias que si no tienen su nutriente básico, en sí van a empezar a buscar otro tipo de nutrientes, ¿no? Para poder sobrevivir. Entonces pueden hasta alimentarse de la propia barrera intestinal, ¿no? En este caso, por eso es de que muestran esta bacteria que We also know Ahí- that specific foods can affect gut bacteria. In one recent microbiome study, scientists found that fruits, vegetables, tea, coffee, red wine, and dark chocolate were correlated with increased bacterial diversity. Aquí están mencionando los alimentos que producen una mayor diversidad bacterial, ¿no? En este caso. Correlated with increased bacterial diversity. A ver, creo que nos falta muy poco, así que voy a... el video está en las diapositivas, si quieren lo terminan de ver. Más que todo aquí se van a referir a lo que es la fermentación, por ejemplo, y que dentro de los alimentos fermentados vamos a tener bacterias como los probióticos que van a ayudar en sí a tener una mejor microbiota del intestino, ¿no? Para poder ser más saludables en sí, o mejor dicho, para aprovechar ciertos beneficios que tendría el tener estas bacterias, ¿no? En ese aspecto. Entonces, por eso comer alimentos fermentados como lo que sería, este es el kimchi. Fermentation remains a traditional practice all over the world. Foods like kimchi, sauerkraut, tempeh, and kombucha provide variety and vitality to Entonces, principalmente eso, ¿no? Para que vean cómo afecta bastante, ¿no? También lo que comes principalmente en este caso, ¿no? A ver, un momento, creo que yo voy a dejar de compartir esta parte, si no, a ver, un momento, ahora sí comparto la ventana, ya. A ver, ahora sí. Se puede ver, ya, perfecto. Entonces, ya. Aquí estábamos viendo lo que era eso, ¿no? Cómo va a afectar y podemos ver de que la dieta es una de las cosas que más se ha estudiado que tiene relación, ¿no? También el uso de medicamentos, pero aquí lo que también he visto bastante, no solamente es cómo la microbiota es afectada por los medicamentos, eso también es bastante cierto, pero también la microbiota, el microbioma en sí, puede afectar la función de estos medicamentos. Entonces, eso también es una parte a considerar. Entonces, es como una relación bidireccional, mejor dicho. Luego tenemos lo que sería patologías relacionadas a la microbiota intestinal, ¿no? En este aspecto. Y bueno, principalmente hay el cáncer colorectal en sí, que se ha mencionado bastante, la enfermedad inflamatoria intestinal, la esclerosis múltiple, el Alzheimer y la depresión. Con respecto a enfermedades en sí psicológicas, no voy a ahondar mucho, pero solo mencionar de que muchas veces se ha dicho, o sea, ya esto es más como un estudio médico, que es que sería de que se menciona de que nuestro intestino en sí es como nuestro segundo cerebro y es debido a de que hay mucha relación con respecto a nuestro estado de ánimo con cómo estamos, o sea, cómo estamos emocionalmente a cómo estamos también en nuestro intestino, ¿no? Si estamos en sí defecando bien o no teniendo estos problemas gastrointestinales, ¿no? Entonces,
sí es bastante relacionado y sí hay bastantes estudios con respecto a ello, ¿no? Sin embargo, lo que voy a andar más es en lo que sería cáncer colorectal, porque ahora lo que vamos a ver es un ejemplo sobre ello. Entonces, vamos a ver lo que sería de manera bastante simple por ahora, porque luego vamos a tener que entender un poco más de conceptos para que se pueda entender mucho mejor cómo son los análisis metagenómicos, ¿no? Entonces, aquí se va a ver de una manera bastante simplificada. Y es primero de que ellos encontraron una asociación. Entonces, tenemos la palabra asociación. Cuando vemos asociación en los estudios, normalmente son análisis en sí como estadísticos, en donde van a mostrar un cierto grupo que va a tener unas ciertas características y otro grupo que va a tener ciertas características. Entonces, luego vamos a ver de que el grupo control, comparado con el grupo que se quiere probar algo, ¿no? Y entonces, si encontramos una cierta, digamos, relación, viendo números, vamos a encontrar esta asociación, ¿no? Si hay bastante asociación o no hay en sí una asociación y si esta va a ser significativa, ¿no? Eso también se tiene que ver con el tamaño de muestra que se va a tener. Entonces, pero aquí lo que estamos viendo no es exactamente causas, porque vamos, en las discusiones vamos a ver como que se va a suponer cosas, pero eh, tú no sabes exactamente qué genera eso, ¿cierto? Es como que tú sabes de que, por ejemplo, el que una bacteria esté ahí o en gran abundancia. Un momento, por favor, que se vuelva a conectar la ponente. Vamos a esperar un momento que se vuelva a conectar.
Ay, creo que se me había ido, ¿no? Más o menos en dónde se quedaron, chicos. A ver, coloca la diapositiva, Anita, para explicarte. A ver. Aquí, aquí. Me parece que el anterior. Ok. em, Sí, ahí. ¿Explico todo o más o menos en qué? Ahí estaba. A ver, entonces mejor explico todo, ¿no? Ok. Ya, ok. Voy a explicar de nuevo esta parte. A ver. A ver, aquí está. Ya. A ver. Entonces, estábamos viendo los términos de asociación y luego también con respecto a que aquí se está viendo un estudio principalmente de una sola bacteria, ¿no? En este caso. Esto es más que todo para mencionar un ejemplo del impacto de salud. No vendría a ser exactamente un estudio amplio de un estudio de metagenómica de por sí, porque metagenómica, bueno, vamos a ver el concepto después. Pero es un estudio para visualizar la importancia que hay, ¿no? En ver lo del microbioma y ver ciertas bacterias que al final llegan a ser patogénicas, ¿no? Entonces, cuando decimos asociación entre Escherichia coli intraepitelial con cáncer colorectal, estamos viendo de que eh, va a haber un grupo control, un grupo de pacientes. Entonces, vamos a relacionar lo que sería el encontrar Escherichia coli. Si encontramos en el grupo de control y el grupo de pacientes de manera similar, no habría una asociación, ¿no? Porque simplemente estaríamos diciendo, ok, están en ambos grupos. Entonces, no podemos decir de que se relacione con que vaya a generarse un cáncer colorectal o que vaya a llegar a desarrollarse, ¿no? Entonces, a eso se refiere la palabra asociación, ¿no? No es que este estudio me esté dando la causa en sí, solamente está asociando a un determinado grupo con una determinada enfermedad. Eso para tenerlo en cuenta, ¿no? Porque luego también se tienen que hacer estudios funcionales que ya serían, por ejemplo, a nivel de transcriptómica y a nivel de proteína, y ya serían otro tipo de estudios, ¿no? En ese aspecto. Pero sí, es importante acotarlo para que no, digamos, no se hagan tantas, digamos, como que si se ve en asociación, piensen de que sí o sí es la causa o algo así. No, asociación tiene algo que ver, pero no sabemos qué. Eso es lo que se refiere cuando hablan de asociación, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en este cuadro ya podemos ver de que va a haber una asociación. Claro, se tiene que ver en análisis estadísticos. En este en particular no vi muchos, digamos, hay los análisis estadísticos, pero no están como que tan visuales. Entonces, por eso puse más que todo el cuadro, ¿ya? Pueden ver este estudio, también es simple de entender y no tiene tantos términos con respecto a muchos tipos de bacterias. Está enfocado en Escherichia coli y se enfoca más que todo en ver de que esta en sí está asociada a cáncer colorectal, ¿no? Es decir, va a estar en estos pacientes. Entonces, tenemos a 4 grupos. ¿Ya? El estudio se basa en 4 grupos. Principalmente de los 4 grupos va a haber los grupos asintomático y sintomático, que vendría a ser en todo conjunto, sería el conjunto control, ¿ya? Y luego tenemos el adenoma y el carcinoma. Entonces tenemos que el adenoma es un cáncer no tumoral y el carcinoma sí. En ese aspecto, entonces estos serían el grupo de pacientes, ¿ya? En este caso son personas que se han hecho sus análisis y puede ser que presenten síntomas, digamos, que llegue a pensarse de que pueden tener algo digamos que se sienten mal con respecto al colon, pueden presentar náuseas, estreñimientos, dolor,
Entonces son síntomas, ¿no? Pero al final están bien, sus análisis colonoscópicos están bien, entonces simplemente se pone de esta manera, ¿no? Un grupo sintomático y el otro asintomático. Entonces tenemos que hay un número total de pacientes bastante similar en sí, en todos los 4 grupos. Luego vamos a tener que pacientes con PCR positivo, como estamos estudiando Escherichia coli, Escherichia coli, en este caso, vamos a ver que cuando se refiere a PCR positivo se refiere a esto, ¿no? Si se ha podido detectar Escherichia coli. Luego tenemos el total de biopsias. En este caso es simplemente el número de muestras que hay. Es también importante que sepan de que pacientes no es igual a número de biopsias, ¿no? Porque puedes tú sacar de un paciente como unas 5 o 8 biopsias. Entonces, es importante tenerlo en cuenta. Entonces, este es el total de biopsias que se han sacado. Luego tenemos las biopsias positivas a PCR. Entonces, aquí se ve este cierto número. Y ya aquí ya podemos ver de que los pacientes van a tener estas biopsias positivas. Eh, y con respecto al número de control es mucho mayor, ¿no? En este caso, en lo que son los pacientes con lo que sería relación a cáncer colorectal, mientras a los que son grupo control, no, se puede ver que hay un menor número, ¿no? En este aspecto. Y esto también se va a estar viendo, pero digamos de que aquí no podemos ver si es significativo, ¿no? Sin embargo, bueno, aquí también, por ejemplo, en este caso tenemos, aquí es predominantemente E. coli, aquí ya se ha caracterizado en ese aspecto, ¿no? Esto es como una caracterización, ¿no? Y aquí te dicen predominantemente E. coli like sequence. En este caso, cuando se refieren a coli like sequence, es de que son muy similares, pueden ser E. coli como no pueden ser E. coli, pero están ahí, digamos que en un intermedio entre identificarlas como E. coli, como no identificarlas en E. coli. Como había dicho anteriormente mi compañero, lo que pasa es de que se hace un match con respecto a las referencias, ¿no? En ese aspecto. Entonces, cuando se hace un match con respecto a las referencias, puede haber ciertos matches que no te lleguen a soportar de que, digamos, es cierta especie, sino se queda como que en el medio y en ese caso se le asigna como un eh, similitud, similar a E. coli, algo así. Entonces, tener en cuenta eso, ¿no? Que a veces puede haber esas designaciones que se colocan en ese aspecto con respecto a ya una base de datos de referencias, ¿no? Entonces, principalmente eso. Aquí, por ejemplo, lo que faltaría sería ver si son intraepiteliales, porque aquí me mencionan a Escherichia coli, pero no me mencionan los estudios de si están intraepitelialmente, ¿no? En este caso, o sea, de que están dentro de las células de los pacientes. Sí te ha hecho ese estudio, por eso es que está en el título, simplemente de que aquí estoy mostrando la primera tabla, ¿no? Que se hace con los resultados de PCR. Luego hacen otro análisis en donde permiten solamente quedarse con las E. colis que están de manera interna en las células, no todas las E. colis. Entonces ahí se puede ver aún una mayor diferencia entre lo que sería el grupo de pacientes con el grupo control, ¿no? Entonces, y de ahí se plantean ya las dos asociaciones. En la discusión, si es que revisan el artículo, van a poder ver seguro las hipótesis que plantean de por qué hay esta asociación. Ya, es como hipótesis, pero no es de que hayan realizado en sí experimentos para determinar por qué hay esta asociación. Es decir, Escherichia coli genera, por ejemplo, puede ser de que haya moléculas de Escherichia coli que ayuden al desarrollo de cáncer colorectal. Entonces, no se ha hecho esos análisis en este estudio. Sin embargo, ya deben de haberse hecho un mayor número de análisis con respecto a Escherichia coli para ver esto de cáncer colorectal. Este estudio tampoco es tan antiguo, pero tampoco es tan moderno, así que pueden chequear si hay un mayor número de estudios con respecto a esta bacteria. Y en sí es bastante interesante el hecho de que aquí ya hay una asociación mucho más robusta y hay varios análisis que han demostrado esto, ¿no? Porque hay veces de que no se sigue una cierta investigación
y entonces no quede en algo que se pueda al final llegar a aplicar, ¿no? En ese aspecto, por ejemplo, en el lado de la medicina, ¿no? En este aspecto ayudaría a la medicina, ¿no? En ese caso. Pero sí, llega a ser bastante importante los primeros análisis, que serían más que todo los metagenómicos, ver la diversidad, ver ciertos patrones y luego ya ver la parte funcional y estar viendo con respecto a si hay causalidad o qué relación hay entre ciertas funciones, ¿no? En este caso, en ese aspecto, ¿no? Y en este caso, bueno, sería más que todo un análisis estadísticos por ahora. Ya hay análisis funcionales, solamente que no he puesto el ejemplo, tal vez luego en otra sesión tal vez lo coloque o lo muestre. Ahora sí, con respecto al impacto de la salud, también tenemos a la medicina personalizada. Y bueno, estas son perspectivas ya a futuro porque hay medicina personalizada, no sé si han escuchado el término, si no voy a poner un video de YouTube para que puedan verlo mucho mejor. Pero en sí es lo que sería poder dar tratamiento a las personas según su genética o su transcriptoma o ciertas características de su fenotipo y genotipo en sí que permitan de que se lleve digamos, un mejor tratamiento en sí solamente para la persona, porque las personas podemos reaccionar de maneras diferentes a ciertos medicamentos, ¿no? Entonces, a eso se enfoca la medicina personalizada principalmente, ¿no? Entonces, ya se está haciendo esto, simplemente de que se ha visto más con respecto a lo que es el ADN y los transcriptomas, o en este caso, ¿no? También puede ser proteínas también, el proteoma, pero no mucho al punto del microbioma, pero ya se está desarrollando. Vamos a ver ahorita justo eso. Bueno, primero vamos a ver el video de medicina personalizada para ya aclararlo completamente ese tema. Un momento. A ver, ahorita pongo la pestaña. Aquí está. ¿Pueden visualizar? Ya. Tailor or seamstress trying to make a custom suit for someone they only know from a picture. Sí, Now, an ahorita. experienced tailor can make Ay, genial. educated guesses on size and will almost always be able to choose the most popular fabrics and colors. But without being able to take precision measurements or talk to their customers, there's little chance they'll be able to match what their clients need. Aquí hacen como una comparación con respecto a la ropa, ¿no? De que conociendo a la persona podemos identificar qué ropas les van a caer, les van a quedar en este aspecto, ¿no? Y esto se referiría más que todo a lo que sería For years, that's how it was with cancer. a la parte interna. ¿No? Es como una relación que están haciendo con respecto a conoces a la persona, conoces su contextura y vas a poder saber qué tipo de ropa le va a quedar. En este caso van a hacerlo como una analogía con respecto a lo que sería ya el genotipo y fenotipo. Ahorita. Cancer treatments. What doctors and researchers just couldn't figure out is why some therapies worked for certain people and did not work for others. Ya. En este caso están diciendo que los científicos bueno, los médicos en sí se preguntan por qué algunas terapias funcionan en ciertas personas y no en otras, ¿no? But the reason they couldn't personalize the treatment is because they didn't have access to all the right measurements, just like that tailor. Fortunately, molecular profiling is changing all that. Molecular profiling uses various technologies to get a better look at your genes, which are the one-of-a-kind set of instructions for your cells. These technologies help doctors review what genes have been changed or mutated due to a person's environment, biology, or lifestyle. Molecular profiling also helps doctors identify cancer biomarkers, which are molecules that show either normal or abnormal signs or processes in the body. So what do these genetic mutations and cancer biomarkers tell your doctors? Well, this is where the medicine really gets personalized. To start, different people may have different genetic mutations, and sometimes even more than one. Researchers have discovered that certain treatments work better for people with specific mutations, but may not work for people with different ones. Same thing with biomarker.
A patient's unique biomarkers give doctors insight into how a patient might respond to certain treatment approaches. Bueno, aquí está hablando más de los biomarcadores, ¿no? Más específicamente de los biomarcadores de cáncer en este aspecto. Entonces, que ciertos biomarcadores te permitan saber qué terapia va a funcionar en tu paciente es The more a ya doctor algo knows que se about está dando. your biomarkers and the exact number and kind of genetic mutations you have, the better they can prevent, diagnose, and treat your disease. Personalized medicine is leading to more effective treatments that cause fewer side effects and have a better chance to cure or manage a disease. Now, sure, sometimes getting something off the rack works out just fine. But why go off the rack when you have the option to have something tailor-made? Y bueno, aquí mencionan de que si tienes la opción de tener algo a tu medida, pues habría que aprovecharla, ¿no? Bueno, en este caso este video es un poco ya antiguo porque la medicina personalizada se ha ido desarrollando ya hace más de una década en ese aspecto, pero aquí mencionan, por ejemplo, lo que sería genes. Ahora ya se está viendo lo que sería hacerlo con todo una ómica, es decir, no solamente tus genes, sino y ciertos marcadores, ¿no? Sino de manera de la genómica, la transcriptómica y hasta la proteómica, ¿no? En ese aspecto. Pero sí, digamos que lo que más se tiene ahorita información sería con respecto a los genes, ¿no? Y a los marcadores genéticos. Pero sí, también ya se va a ir desarrollando y a la vez de que se va acumulando más data, entonces se va desarrollando más métodos para poder tener una medicina personalizada mucho más eficiente en ese aspecto, ¿no? Y bueno, ¿en dónde? Ay, un momento. Voy a dejar de compartir. A ver. Un momento, voy a poner otro video y ahí van a ver. Este video es bastante interesante. Ya. A ver. Ya, está bien. Perfecto. Ya, entonces, lo que había mencionado anteriormente. La medicina personalizada está viendo esos aspectos, ¿no? Pero hay otros que serían el microbioma y este es uno de los que se ha tratado de acoplar con el tiempo, ¿no? Anteriormente se decía de que sí está relacionado, pero no había digamos, tanta información con respecto a ese aspecto de generar microbiomas. Primero porque también es un poco complicado ya que hay, digamos, bastante contaminación, es decir, se tiene que ver también esto de ser bastante meticulosos con el método de muestreo del microbioma, porque si se llega a contaminar es mucho más difícil porque hay un gran número de bacterias en nuestro entorno, ¿no? Entonces pueden llegar a ser contaminantes y eso es uno de los aspectos más difíciles con respecto a un estudio de metagenómica, por ejemplo, ¿no? El hecho de la contaminación en ese aspecto. Y de que te pueden salir, ok, hay un gran número de estas bacterias, pero ¿qué tal si esas bacterias son contaminantes? Ya hay, como digamos, bacterias que comúnmente las consideran contaminantes, ¿no? Entonces, cuando se ve eso en ese tipo de bacterias en los estudios, y como que ya las relacionan a de que puede ser de que cierta parte de esta gran cantidad sea debido a ello, ¿no? A ver, un momento, hay pregunta. Un momento. Luego ahorita lo vamos a ver. Ay. A ver. If you take a medication and it doesn't work, are your gut bacteria to blame? Hi, and welcome to Microbial Minutes, the American Society. Este video salió hace unos 4 meses. Me pareció muy interesante lo que han dicho porque hay hasta ya una plataforma para ver microbioma de pacientes. Entonces es algo que ya está bastante interesante porque cuando estábamos en 2020 creo que aún me parece que no estaba. Yo había buscado bastante información sobre ello y aún faltaba ese tipo de análisis y yo creo que ahora va a correr bastante estos tipos de análisis. Society for Microbiology's update on what's hot in the microbial sciences. I'm Madeline Barron, Science Communication Specialist at ASM, and today we are talking about how the gut microbiota, the community of microbes living in the intestine,
influences the activity and efficacy of pharmaceutical drugs. We will also touch on how scientists are developing digital tools to study these complex drug microbiota interactions to inform personalized treatment regimens. Now, people take medications for many reasons, from relieving pain to managing diabetes or depression, among countless others. But the thing is, not every drug works the same for every person, if at all. And why is that? Well, bodies are complex and there isn't a single reason. However, Aquí mencionan, por ejemplo, lo que se había visto antes de medicina personalizada, ¿no? Porque algunos funcionan en cierto paciente y otros no, o sea, las medicinas, ¿no? En este aspecto. Por eso mencionan aquí de que todos tomamos medicación por varias razones, ¿no? Puede ser alergias, aliviar el dolor, la depresión, un colesterol alto, el diabetes, o una presión alta, ¿no? Entonces, pero aquí se van a enfocar más que todo en a single que reason. se va a ver una microbiota diferente. However, it is becoming increasingly clear that the gut microbiota may have something to do with it. In fact, researchers have found that the bacteria in the gut can regulate how drugs work as well as their side effects. Entonces, aquí mencionan, por ejemplo, de que las drogas influencian, bueno, las drogas no, los medicamentos, drugs, en inglés también se dice de esa manera ya. Los medicamentos influencian en la microbiota y la microbiota puede influenciar la respuesta a los medicamentos, ¿no? En ese aspecto. Voy a poner uno que me parece que explica de una manera mucho más simple. A ver, esta es la modulación, por ejemplo, de lo que sería la respuesta, ¿no? Hay uno con respecto a la barrera endosofágica. Aquí está. A ver, entonces en este caso es el cómo lo metabolizan. Known to directly metabolize and what they do in the body. Levodopa, a drug used. Ok, aquí por ejemplo mencionan a levodopa, ¿no? Que es una droga que es usada para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson. Entonces, levodopa lo que va a generar es de que va a poder ingresar por la barrera hematoencefálica al cerebro y en este caso libera dopamina y al final esto es beneficioso, ¿no? Para tratar la enfermedad de Parkinson. To treat Parkinson's disease is a well-known example. In order for levodopa to work, it must cross the blood-brain barrier and be metabolized by a human enzyme in the brain to form the neurotransmitter dopamine, the active therapeutic agent. Nevertheless, certain gut bacteria, along with peripheral human enzymes, can metabolize the drug before it crosses the blood-brain barrier, likely reducing its availability and efficacy. Ok, aquí mencionan, por ejemplo, de que esta microbiota puede digamos, generar, procesar, mejor dicho, en sí el medicamento de levodopa y al final genera de que el compuesto de que debería ser dopamina cambie y no pueda darse el efecto deseado para el tratamiento, ¿no? Y al final ni siquiera pueden ingresar en sí a la barrera hematoencefálica y generar ese efecto. Además de que ha cambiado, ¿no? En este caso ya no es exactamente dopamina, sino ha sido modificado y al final no puede ingresar o simplemente no tendrá el mismo efecto para el tratamiento. This means that someone's microbiota could inform how much of the drug gets to where it needs to be and, ultimately, how well it works. And while there is a compound called carbidopa that is administered alongside levodopa to block peripheral metabolism of the drug, it's a host-targeting inhibitor and does not appear to be active against the. Ok, aquí también dicen de que los doctores han también desarrollado un medicamento que permita de que no suceda esto. Sin embargo, aún están efectivos. Thus is not entirely effective. So why is all of this important? Well, understanding how an individual's microbiome influences their response to a drug could help determine when it is prescribed. Ok, aquí menciona de por qué esto sería importante, ¿no? El por qué el saber de que hay estas interacciones sería importante. Pues lo que generarían es de que si nosotros conocemos nuestro microbioma y las interacciones y las bacterias que hay ahí, vamos a poder saber si ese medicamento va a poder ser procesado o no, o si tenemos que agregar un cierto compuesto para que sea procesado, ¿no? Entonces, eso ayudaría bastante también a tener eficacia con respecto a los tratamientos que se dan. Primero al diagnóstico y luego a los tratamientos.
fits in the broader framework of precision or personalized medicine. That is, when medical decisions are tailored to a specific patient population based on genetic, environmental, lifestyle, and increasingly microbiome factors. Advancements toward precision medical practices depend on technological innovations for analyzing these complex intersecting health factors. To that end, a study published in Nature Biotechnology earlier this year provided a step in the right direction. Ok, esto ha sido publicado recién en 2023. Pues sí. A ver, entonces aquí menciona. In this study, researchers created genome-scale metabolic reconstructions, essentially digital models, of Ok, en este caso ya se está teniendo una base de datos, ¿no? De una reconstrucción metabólica 7,302 respecto a human-associated con respecto a los microorganismos, ¿no? Ahorita. microbial strains representing over 1,700 species. The database, called Agora2, summarizes knowledge of the biochemical and physiological traits of microbes, particularly with regards to drug metabolism. It can be used to model strain-resolved drug degradation and biotransformation capabilities of microbial communities. So, Ok, entonces aquí menciona algo bastante interesante, ¿no? En este aspecto, ya se han hecho en sí bastantes análisis del microbioma. A ver, ok, todo está bien. Entonces, se han hecho bastantes análisis de lo que sería el microbioma en sí en pacientes, pero no se ha visto mucho el tema de la funcionalidad, como había mencionado, ¿no? Entonces, en este caso ya hay, por ejemplo, esta base de datos digital en donde se está viendo más que todo los metabolismos que generan estos organismos en el humano, ¿no? Es decir, están viendo los microorganismos dentro del humano, en ese aspecto, ¿no? De los pacientes, están sacando muestras de estos microorganismos, están sacando análisis metabolómicos ya de estas moléculas que sacan los microorganismos y ya las están, digamos, clasificando de una cierta manera para que se puedan luego llegar a utilizar en otros análisis, ¿no? Y en sí es una gran cantidad, ¿no? En ese aspecto de estos microorganismos ya que se están viendo. Capabilities of microbial communities. So how exactly does Agora2 work? The researchers tested it out using metagenomic data from a previous study, including a cohort of patients with colorectal cancer and healthy controls. Ok, en este caso están haciendo estudios, están tomando data de estudios comparativos, de un gran número de estudios comparativos, como pueden ver es un número bastante grande, considerando de que en sí, o sea, esto es como que el número de pacientes, ¿no? Entonces luego vamos a tener el número de biopsias y luego vamos a tener lo que sería una gran cantidad de microorganismos que van a tener cada paciente, o mejor dicho, las biopsias de estos pacientes. Entonces, es una gran cantidad de información que se está procesando en este caso, o sea, la data metagenómica que se está procesando. Entonces, están haciendo todavía un mapeo. They mapped the data to the Agora2 database, then used computational modeling to predict the drug metabolizing functions of those microbiomes. Ok. Y en este caso, la data metagenómica normalmente va a ser, claro, el material genético de estas bacterias, pero con respecto a esto, a los genes que se tengan, se puede generar lo que sería como la predicción de lo que es la funcionalidad en ese aspecto. Eso también se va a ver, o sea, no lo vamos a ver en este curso, pero es bastante interesante el cómo genera a través de los genes puedas predecir qué ciertas funciones van a tener, ¿no? Y eso lo hacen más que todo en modelos y se necesita una gran cantidad de datos para poder hacer eso, porque si no, no llega a ser robusto lo que se hace. Entonces, ya hay estos programas que generan esto, pero en este caso es mucho más avanzado, ¿no? Agora 2, por ejemplo, tenemos Picrust. Picrust se ha usado tanto para... luego lo explicaré mejor porque es algo bastante también interesante, que luego podemos explicar el funcionamiento y se va a entender de una mejor manera. Pero lo importante es esto, para simplificar. Utilizas tu data de genomas para poder modelar y predecir en sí
potenciales microbiomas que te puedan metabolizar, o sea, potenciales, sí, microbiomas que te puedan metabolizar tus medicamentos, ¿no? Es decir, que hay una cierta interacción con tus medicamentos. Entonces, les dan esta funcionalidad a estos organismos en ese aspecto, ¿ya? Es lo que se menciona acá. What they found is that 97% of named microbial strains in the data could be mapped to Agora2, highlighting the broad microbial scope and coverage of the resource. Moreover, there was significant heterogeneity in drug metabolizing potential of the microbiomes. For example, only 53% of the microbiomes examined were predicted to metabolize digoxin, a drug Wow. used to treat heart failure. Ok. Entonces, aquí tenemos de que, bueno, que se ha mapeado bastante bien lo que son las cepas microbianas en sí, en Agora 2. Y luego también tenemos que mencionan de que los resultados con respecto a las personas que se les ha sacado esto ha mostrado que hay una heterogeneidad en el potencial que tienen estos microbiomas de las personas en procesar las drogas, ¿no? Es decir, por ejemplo, hay unas, aquí mencionan un porcentaje de 53%, me parece, de que se procesan, que las drogas pueden procesar, digamos, diré que los microorganismos de estas personas, solamente un 53% puede procesar una cierta droga que está relacionada a ataques del corazón. Entonces, eso es bastante interesante, ya que entonces sí muestra de que hay un efecto de la microbioma con respecto a los a los medicamentos en una gran escala, ¿no? En ese aspecto. Entonces, ya con esto podría ser como que el inicio de poder usar en sí, de verdad, aplicar lo que sería el microbioma en la medicina, ¿no? Porque se habla bastante de esto, pero en la práctica es un poco difícil de entenderlo. Como han visto, es bastante complejo las interacciones con respecto a las bacterias, y eso que solamente hemos visto entre, no sé, 2 bacterias o de manera intraespecífica. Entonces, pero hay un gran número de estas bacterias, ¿no? Entonces, aún falta estudios, pero se está avanzando en ese aspecto, ¿no? Y bueno, eso sería principalmente. A ver, ahora sí paso a ver lo de las preguntas. A ver, chicos. A ver, vamos a ver. Entonces, aquí estamos con las preguntas. Alicia Medrano menciona, ¿cómo sé que son contaminantes para disgregarlas? A ver. Hay en sí programas que te ayudan a esto para poder en sí hacerlo. También se puede usar lo que serían estos controles que no tienen a la muestra, y en base a lo que sería, por ejemplo, controles que no tienen exactamente muestras que tengan el material que quieres procesar, y haces en base a estos un threshold o un punto de corte para saber qué cantidad en sí sería contaminantes o no en ese aspecto. O también hay programas que permiten ver si no son contaminantes, pero más que todo eso es ya con respecto a también una base de datos, ¿no? Es decir, que utilizan una base de datos en donde permiten ver de que cierta cantidad de bacterias es demasiado excesiva, y entonces ya se ha visto en esos modelos de estudio, y han sido más que todo contaminantes. Entonces simplemente lo recortan en ese aspecto o reducen esa cantidad, ¿no? Limpiando un poco lo que serían los resultados. Sí, principalmente eso. Se puede hacer eso, o sea, usar estos programas, o simplemente hacer más controles, ¿no? Hacer controles como que no tengan la muestra, y solamente se pueda ver en sí cuántos contaminantes puede haber en el propio ambiente de donde has colocado tu muestra, ¿no? En los pocillos, en estos diferentes aspectos. Entonces, colocar simplemente no sé, agua o una sal sin nada de tu muestra, y luego estar viendo, ¿no? Si ahí han sacado algo. Entonces, si han sacado bacterias, eso puede indicar de que, ok, y hay un gran número de esas bacterias, y tú también ves ese gran número en tu muestra, entonces eso indicaría de que estas bacterias en realidad son contaminantes, ¿no?
A ver, vamos a ver. A ver, entonces, sigamos. En caso de controles de un estudio, ¿habría algún control en general que se use o va a depender de lo que se busque? A ver, un ejemplo. A ver, los controles en el estudio, ¿habría un control en general que se use o va a depender de lo que se busque? Más que todo sí diría que va a depender, pero sí, ver con respecto a la contaminación, o sea, ver los, digamos, estos controles con respecto a la contaminación sería bastante bueno para tener un buen análisis. Hay algunos estudios que sí he visto que no hacen esto, pero sí es bastante bueno tener esta praxis para que tus resultados sean más robustos y considerados, ¿no? O sea, tomados en cuenta para próximas investigaciones. Genético como control. No estoy muy segura con respecto a estudio genético, ¿a qué te refieres? O sea, ¿al estudio de los genes del microorganismo o al estudio de los... o al estudio del huésped o de otro aspecto? Es lo que no estoy entendiendo mucho en ese aspecto. A ver. Luis Alberto Rodríguez García, ¿estás ahí? Si no, para saber. Ya. Ya. A la presencia por sí sola del material genético del microorganismo. Ok. A ver. No, en ese aspecto sí se puede ver en el análisis metagenómico la abundancia taxonómica de un cierto grupo. En ese aspecto, ¿no? Se hace como que a partir de una base de muestras, digamos, de repeticiones que va a tener en sí bueno, no de repeticiones, sino de secuencias que se va a tener, se puede indicar en sí el porcentaje de lo que sería eh, cada, digamos, no cada especie, porque no se llega a ese punto de especie normalmente en los análisis metagenómicos, pero sí del género y del filum, ¿no? En este caso. Entonces, sí, o sea, no es solamente de que en el análisis metagenómico no se pueda ver esta abundancia, ¿no? Sí, sí se puede llegar a visualizar, así que... sí es importante el estudio metagenómico, ¿no? O sea, no exactamente digamos que cuando, por ejemplo, lo que se hizo en Escherichia coli fue hacer un análisis genético, ¿no? Porque fue ver una PCR de Escherichia coli. No es todo el análisis del genoma o solamente es la identificación de un cierto marcador o un gen y entonces y ahí también se puede ver la abundancia, ¿no? Entonces entonces en ese caso por ejemplo ahí en este caso en el caso del punto del agente de infección en ese aspecto sí se puede hacer una asociación, por ejemplo, como se menciona, pero también se tiene que ver ese punto de abundancia, como mencionas, pero por eso se tienen que hacer más estudios, ¿no? Y en sí contribuye a hacer como el primer análisis, no es solamente como que, digamos, primero se tendría que hacer ese análisis, es importante hacerlo, y luego ya estar viendo causas causales, ¿no? Como puedes ver los metabolitos que genera, o las proteínas que tal vez libera, o interactúan de otra manera, ¿no? Entonces, como que este análisis genético es en sí como la piedra o la base para poder luego realizar los otros estudios. Creo que eso ya responde. Ok. Entonces,
Bueno, entonces creo que ya terminó la sesión de preguntas. Jackson me dice si se termina la sesión aquí. Gracias a todos. Un momento. Gracias a todos por estar en la presentación y también sé que han tenido dificultades con lo de la instalación de Kime más que todo, ¿no? Creo que ha habido un problema con el servidor en ese aspecto. Pero en sí me siento bastante bien de que hay algunos que sí, bueno, sí ha habido un gran número que ha podido hacerlo y que no se han rendido, ¿no? En ese aspecto de terminar de instalar esas cosas. Pero como les menciono, no se preocupen tanto por ese tema porque vamos a estar viendo los resultados y analizando juntos lo que sería lo que salga de estos análisis que vamos a hacer, ¿no? en los programas. Así que no se desanimen, ¿ya? Bien, gracias, Anita. Si no hay más preguntas por parte de los oyentes, vamos a dar por terminada la reunión del día de hoy, del primer día del curso teórico-práctico de análisis metagenómico. No sé, Anita, si luego puedes, con los chicos que no han podido instalar el Chime o el otro, o el Miniconda, puedan todavía comunicarse contigo por si tienen algunas dudas. Por favor, lo comunicas por el grupo interno de WhatsApp que tenemos, ¿sí? Por otro lado, también los que tengan algunas dudas, sugerencias, consultas sobre las presentaciones de ahora o los archivos que se han mandado tanto en los análisis, tanto en los programas de Miniconda, Kime y también en el ER, pueden hablar por interno con los respectivos encargados, que es Ana Cecilia y Víctor Cornejo, para que puedan tener un asesoramiento un poco más personalizado si tienen algún inconveniente. Ya en el grupo de WhatsApp, ahí están como administradores, ya saben quiénes son. Así que cualquier duda o consulta, la grabación y las diapositivas sí se van a enviar, no se preocupen, a sus respectivos correos, igual que el enlace de invitación para la siguiente sesión del día de mañana. Eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por su participación y nos vemos el día de mañana. Muchas gracias. Gracias.